Ya, listo. Muy bien, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Nosotros somos Brito Serrano Miguel Ángel, Padilla Reyes Miguel Alejandro y López García Juan Ángel. Vamos a exponer el tema de traducción dirigida por sintaxis en analizadores ascendentes y descendentes. Primero comenzará mi compañero explicándole los conceptos básicos. Sí, bueno, yo soy Miguel Ángel y les voy a explicar más que nada la teoría y luego van a venir los ejemplos con mis compañeros. Bueno, empezamos lo que es una traducción dirigida por sintaxis, que se definiría como un mecanismo que permite realizar la traducción de lenguajes usando la gramática libre de contexto como guía. Este consiste en la aplicación de reglas sintácticas y las derivaciones en analizadores descendentes o de reducciones y también en analizadores ascendentes, y esto es para ejecutar acciones de mayor complejidad. Que una importancia de la es dar soporte para la comprobación de tipos y la generación de código intermedio. ¿Cómo es? Consiste en una gramática a la cual no se le agregan atributos, se le agregan atributos a los símbolos no terminales. Aquí tenemos un ejemplo que sería ESA, en donde es la una un valor es una cadena y el resultado. Bueno, aquí vamos a explicar qué son los atributos, que puede ser cualquier cosa, un número. Bueno, ahí pusimos un tipo de ejemplos, que podría ser un números, tipos estructurados, referencias a la tabla de símbolos, string, etcétera. Para esto existen dos tipos, que son los sintetizados y los heredados. Los sintetizados se calculan a partir de los valores de los atributos de los nodos hijos del nodo actual. Y en cambio los heredados se calculan a partir de los valores de los atributos del nodo padre y o de sus hijos. Las reglas semánticas. Estas establecen dependencias entre los atributos de los diferentes símbolos. Asignan un valor al atributo. Por ejemplo, aquí le está asignando un valor al atributo como tal. Y este es un ejemplo de una regla semántica que están viendo. Los tipos, bueno, existen dos formas de asociar las reglas semánticas con las reglas de producción. Una es la DDS, que es definición dirigida por sintaxis, y la otra es la ET, que es el esquema de traducción. La DDS asocia una regla semántica con una regla de producción, pero dicha asociación no indica cuándo ejecutar la regla semántica. En cambio, el esquema de traducción, la ET, es igual que una DDS, pero te suministra información acerca de cuándo, en este caso, sí se podría decir que cuándo se deben ejecutar las acciones semánticas. Y bueno, aquí tenemos DDS y ET. Podrían ser unos ejemplos que mi compañero Miguel Alejandro va a explicar. Soy yo, los voy a explicar yo, soy juez. Ah, bueno, perdón. No hay problema. Aquí tenemos unos ejemplos de DDS y de esquema de traducción. Estos son nada más para ver cómo se componen cada una. En la DDS podemos ver que se divide en dos: las reglas de producción, que son básicamente la gramática, y la regla semántica, y la cual tiene una regla asociada a la regla de producción. Aquí podemos ver que simplemente dice que imprima el valor que tiene E. Aquí vamos a ver que asocia, ya empieza al valor de E, le agrega el mismo valor de E, el valor de T, la suma, y lo mismo con los demás. Aquí lo que quiero que vean es que se encuentran por separado las reglas de producción y las reglas semánticas, pero en el esquema de traducción, aquí tenemos la gramática, pero para el esquema de traducción, esas reglas semánticas ya están dentro de la gramática. Entonces eso nos permite controlar mejor dónde se van a ejecutar.
y lo vamos a ver ahorita con unos ejemplos. Entonces, comenzamos con los analizadores descendentes y para poner el ejemplo, aquí tenemos una gramática sencilla, la cual simplemente vamos a ver que define un tipo de una variable y el ID de la variable. Y aquí esto es un punto y coma, pero solo lo puse así para que se entendiera un poco mejor. Y como es una gramática que es descendente, bueno, se le va a aplicar a un analizador descendente, ya se verificó que no tenga problemas de recursividad, por eso aquí tiene la elevar prima. Y entonces vemos qué tipo puede ver int, char o booleano. Y aquí esto es para el registro de los identificadores para cada variable. Y entonces si queremos realizar el árbol sintáctico para esta expresión, que sería un int var 1, var 2, var 3, comenzaríamos empezando con el nodo, con el primer, vamos, como es un analizador descendente, vamos a empezar desde el nodo padre y vamos a ir avanzando desde la primera regla de producción, que es ese. Vamos a ver que esta deriva a tipo y en tipo deriva a int. Ya tenemos el primer componente de nuestra cadena. Aquí simplemente los voy a marcar abajo cómo se va construyendo la cadena. Luego vemos que deriva a elevar y elevar deriva a ID, el cual correspondería a var 1. También vemos que va a derivar de nuevo bueno, va a derivar a elevar prima para poder agregar un nuevo identificador, no sin antes agregar la coma. Ahora sí agrega el identificador. Y como necesitamos una última variable que es var 3, de nuevo deriva a elevar prima y de nuevo va a poner la coma, va a poner el identificador que correspondería a var 3 y dada la regla nos indica que debe de ir de nuevo elevar prima, pero elevar prima simplemente la vamos a derivar a la cadena vacía para ya terminar. Por último nos vamos hasta la primera regla que es ese, que deriva en el punto y coma, y con eso ya tendríamos terminada nuestro árbol sintáctico para esta expresión. Ahora, ¿cómo hacemos la definición dirigida por sintaxis? Vamos a ver que aquí tenemos las reglas de producción, que eran las mismas de la gramática, y le hemos agregado ahora unas reglas semánticas. Son reglas bastante fáciles, son puros print. Aquí ya vemos que sí sí estamos igualando valores, pero, o sea, la idea de esto es que sea sencillo. Vamos a poner con puros print para que veamos cómo es que va actualizando la definición. Entonces, quedamos en que la definición dirigida por sintaxis no nos indica exactamente cuándo ejecutar las reglas semánticas. Es por ello que primero se debe de hacer el árbol sintáctico y ahora sí elegir el método o recorrer el árbol para ahora sí aplicar las reglas semánticas. Una forma que vi que en la que recorrían el árbol era conforme iban terminando las derivaciones, que es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, con esta definición dirigida por sintaxis y los print, vamos a crear esta cadena que es int var 1, var 2 y var 3. Entonces, como ya tenemos nuestro árbol sintáctico, y ahora sí vamos a comenzar a analizar y vemos que el primer elemento que terminó de derivarse es int. Por eso podemos llamar a la regla semántica que es print int. Ahora, después continúa a elevar y elevar deriva en ID, pero vuelve a derivar en elevar prima y esto todavía no ha terminado, porque esto vuelve a derivar en elevar prima y vuelve a derivar en elevar prima. Entonces, la siguiente que termina de derivar sería aquí, en la cadena vacía. Entonces, podemos decir que elevar ahora tiene un valor de cadena vacía. Y ahora es donde entran los atributos sintetizados. Este atributo, como es hijo de va a sintetizar hacia arriba. Y entonces ahora elevar prima, dada su definición que tenemos aquí, es el ID más elevar prima, más la derivación que se haga de elevar prima. Entonces, tenemos que este elevar prima va a ser el ID
más la otra, la derivación de elevar prima, que es la cadena vacía, por eso se queda en var 3. Lo mismo pasa en este caso. Vamos a decir que elevar prima su valor va a ser el ID y lo que haya sintetizado de esta parte de esta elevar prima. ID va a ser var 2 y lo sintetizado de esta elevar prima es var 3. Por último, tenemos aquí la elevar, en la cual simplemente llamamos a imprimir el ID y lo que haya sintetizado de ID y lo que haya sintetizado de elevar prima. Y con eso vamos a ver que logramos la salida que queríamos. El int, el var 1, var 2 y var 3. Ahora, ¿por qué es importante entender lo que pasa en las definiciones? Porque, ¿qué pasa si aquí no hubiera definido que se tenía que imprimir el ID, o sea, que tenía que sintetizar, sino simplemente mandar a imprimir el identificador? Como quedamos que iba a imprimirlos conforme las reglas de producción iban terminando, íbamos a notar que se imprimía este int, pero ahora sí va a imprimir este último parámetro, el cual sería una cadena vacía, y luego acá sí va a imprimir este parámetro que sería var 3, y luego acá sí va a imprimir este parámetro que era var 2, y luego está acá que era var 1. Entonces nos quedaría al revés. Es por eso que hay que tener en cuenta muy bien la definición dirigida por sintaxis y sus reglas, las reglas que están asociadas, porque si no podemos obtener aquí salidas indeseadas que no nos servirían para nuestro análisis posterior. Ahora, con el mismo ejemplo, la misma gramática, pero con un esquema dirigido por sintaxis, ahora sí podemos poner entre la propia gramática las opciones a ejecutar, que en este caso sería aquí print int, print char, print boolean, que simplemente estoy imprimiendo los tipos. Y ahora sí, aquí en ID imprimo el valor de ID y luego sigue derivando. Y aquí de nuevo en ID imprimo el valor de ID. ¿Qué es lo que pasa en el esquema dirigido por sintaxis? Aquí no es necesario tener ya el árbol sintáctico realizado. ¿Por qué? Porque conforme vaya llegando a la derivación, es conforme va a ejecutar la acción. En este caso, aquí dice que después de int viene un print int. Y después de los ID viene un print ID. Entonces comenzamos el árbol sintáctico, vemos que se deriva en tipo deriva en int, y como ya encontró el int, ahora sí puede imprimirlo. No, todavía no. La siguiente derivación se encuentra después de la acción ejecutar. Es por eso que de una vez es posible imprimir el int. Sigue derivando. Vamos a ver que se encuentra ahora en elevar. Encuentra ID y aquí habíamos puesto otro print. Es por ello que podemos de nuevo imprimir el valor de ID, que sería variable 1. Ahora deriva a elevar prima, deriva a coma, deriva a ID y aquí de nuevo encontramos otro ID, por lo que va a imprimirlo. Sigue derivando hasta encontrar otro ID y de nuevo imprimir la última variable. Finalmente termina ya de derivar. ¿Y qué es lo que podemos notar? Que aquí las variables se fueron imprimiendo en orden conforme el árbol se iba formando. Y que esto era muchísimo más simple que en el caso de la definición dirigida por sintaxis. Y es por ello que las TDS son buenas herramientas porque nos permiten un mejor control de las acciones a ejecutar, lo que se podría traducir como un ahorro de memoria y de recursos, porque no es lo mismo a simplemente aquí estar imprimiendo las variables o analizando las operaciones conforme vayan ocurriendo, a tener que armar todo el árbol y luego recorrerlo e ir almacenando, ir sintetizando atributos, heredando. Es por ello que, bueno, consideramos que los esquemas de traducción son mejores que las definiciones, y porque nos permiten observar de mejor forma la lógica que hay detrás de la sentencia o de la instrucción que estamos analizando. Que aquí se hizo con unos print, simplemente imprimiendo una cadena, pero ahora, ¿qué pasa si utilizamos una expresión matemática? Sería más fácil ir analizándola como con este esquema de traducción, a tener que hacer la definición, en la cual tenemos que hacer un proceso mucho más complejo. Ahora mi compañero seguirá con los analizadores ascendentes.
Soy Miguel Padilla y les voy a hablar acerca de los analizadores ascendentes. Primero les voy a definir qué es un analizador sintáctico ascendente, el cual pues básicamente construye el árbol desde las hojas hacia la raíz, contrario a como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior, y funciona por reducción y desplazamiento. Aquí hay una pequeña gramática que vamos a utilizar como ejemplo. Tiene como entrada int var 1, int var 2, int var 3, y a la salida esperamos un int var 1, var 2, var 3. Ese deriva, permítame tantito, deriva en la anterior, por favor. En declaración va a derivar en tipo elevar y punto y coma. El tipo puede ser int, char o booleano, y elevar va a derivar en elevar, coma id o simplemente en id. Es importante mencionar que en esta sí se permite la recursividad por la izquierda. Esto quiere decir que la parte que deriva, por ejemplo, elevar, también está presente en la parte derecha. Entonces, por eso se dice que es recursivo por la izquierda. La que sigue, por favor. Aquí también tenemos la definición dirigida por sintaxis, la producción, que básicamente es la gramática que acabamos de ver, y las reglas semánticas que se van a implementar. La que sigue, por favor. Aquí abajo está el ejemplo que les mencioné hace rato. Esta funciona básicamente por atributos heredados, que quiere decir, si recuerdan de la introducción, que se va a componer de los datos que tenga tanto de hijos. Entonces, vamos a empezar y pues su definición es int. Y si recuerdan un poquito la gramática, que lo dudo porque está un poco media revuelta, pero deriva, bueno, tipo deriva en int. Aquí es al revés, lo tenemos que ver como de derecha a izquierda. Entonces, ya podemos encontrar que tipo no tiene dónde subir, por así decirlo. Entonces va a pasar al siguiente elemento. Aquí importante, va a imprimir la primera, el int. Esa es una de las cualidades que también vamos a encontrar con comparación contra el ejercicio anterior que nos mostró mi compañera. Y la que sigue, por favor. Entonces, como tipo no tiene hacia dónde, no tiene hacia la derecha, por así decirlo, va a pasar al siguiente, que es var, que es un ID. Aquí ID, también recordando, puede generar, o elevar genera en ID. Es un poquito confuso decirlo al revés, pero así es. Y también va a imprimir un ID. Entonces, de nuevo, como no tiene, elevar no tiene hacia dónde, se va a pasar al siguiente. Por sí solo no tiene hacia dónde. Entonces, empieza con la coma, la define, no tiene hacia dónde, coma, entonces va al segundo ID. Y elevar, coma y ID en conjunto sí pueden generar en un nuevo elevar. Entonces, estas tres van a ser de nuevo, dale a la que sigue, y va a imprimir de nuevo el ID que acaba de encontrar, que es el de var 2. Entonces, otra vez termina porque el var no tiene por sí solo, empieza la coma, no tiene cómo, empieza var 3, encuentra el ID, sube a elevar y nuevamente va a imprimir el otro ID que pertenece a var 3. Finalmente encuentra la coma y si recuerdan de nuevo la gramática, teníamos que declaración o S se compone de tipo, que está hasta la izquierda, de elevar, que es la que está hasta arriba, y de punto y coma. Entonces, este es el resultado de nuestra primera atributo, que básicamente es por heredados, por atributos heredados. Se puede hacer una modificación a la gramática para obtener una salida diferente y se va a ejemplificar con los atributos heredados y sintetizados. Regresable tantito. Ahí, por favor. Vamos a cambiar la gramática, como ya se dijo, para... Este es una como requisito, requerimiento de este tipo de analizadores en el ascendente, que se tiene que cambiar la gramática forzosamente para obtener otra salida. En este caso, la entrada es la misma, pero la salida ahora va a ser int var 1, int var 2. Recordad que la pasada no tenía el tipo de datos seguido. Y la gramática, pues, es esta que se presenta. La que sigue, por favor. Nuevamente, aplicamos las reglas de producción y las reglas semánticas. Aquí las reglas semánticas están un poco más compuestas. Se las voy a explicar más o menos. Pero pásate la que sigue. Bueno, véanlas y ya sobre el ejercicio las voy explicando. La que sigue, por favor. Nuevamente es el mismo ejercicio, en var 1, como var 2, como var 3, y este es heredado y sintetizado. Int define en tipo, pero aquí es importante ver que tipo ya tiene, o sea, se va a guardar pues en cadena y es un entero. Entonces,
Ahora con la nueva gramática, tipo bueno, pasó a la siguiente, con ID, genera un nuevo elevar. Aquí el print, tipo .cat, es la forma en que lo vamos a ir representando. El tipo .cat viene, que es donde viene el heredado del anterior, que es el int, que es el tipo de dato. Tiene dos comillas con blanco, que es el espacio, y el ID que viene de var1. Abajo, lvar1.cat guarda el valor que sacamos de tipo .cat, que va a ser el tipo entero. Este siempre va a estar así, a continuación lo vamos a ir viendo. Como ya no se puede generar, pasa al siguiente, que es la coma. Después, coma con elevar no genera nada, entonces necesita del ID, y ID, elevar y coma se genera un nuevo elevar. Estos tres van a generar otra vez una salida. Dale la que sigue, y va a ser esta. Sprint, aquí es importante que cambie con respecto a la primera, porque tipo .cat ya no lo necesitamos, y aquí ya lo estamos trayendo, por así arrastrando en var1.cat. Entonces, si recordamos de nuestra entrada, era el tipo de dato, la variable 1 y una coma. Por eso es que esta empieza con una coma. Le sigue var1, que recordar que es el valor asignado, que es el entero, y después va a venir el ID, que representaría el var2. Entonces, será la que viene, pero nuevamente genera la coma, va por el var3 y otra vez genera el var, y la que sigue. Y lo mismo, estas sí ya son repetidas porque ya traemos concatenado, ya traemos guardado el tipo de dato, y solo va a modificar el ID que acaba de encontrar. La que sigue, encuentra punto y coma, y después, como la regla era S, que deriva en elevar, tipo y punto y coma, pero el tipo aquí ya no conecta directamente, por así decirlo, porque lo venimos arrastrando. Entonces, esta igual es una forma como más, bueno, a mí se me hizo, cuando la estuve estudiando, mucho más sencilla, más directa, porque ya no tenemos tantas conexiones, y se dice que es sintetizado por lo mismo, porque se va como agrupando poco a poco para no tener tantas conexiones, y el heredado porque pues al final sigue siendo desde el inicio. Y bueno, pues esto sería básicamente todo lo de nuestra exposición. No sé si tengan alguna duda. En la siguiente están nuestras referencias. A verlas, a Sí, verlas. En primer lugar, el ajo. Y no. Híjole. ¿Cuál ajo? La Biblia de compiladores. Bueno, yo Oiga, Es no. que pero se quisimos llama ese explorar libro, se nuevos. llama igual. Se me hace que es ese. Compiladores, principios, técnicas y ¿Cuál? herramientas. El primero. Ah, bueno, es que pues, así lo tengo. Lo tengo en PDF y así se llama. Yo Básicamente creo, es estos que hay dos, bueno. varios autores. Uno de ellos se llama Ajo, H-A-H-O. Ah, a lo mejor sí, es que son como 5, entonces. Sí, pero sí es ese. Entonces, está bien, muy bien. Perfecto, muy buena exposición. Oiga, fíjense que este semestre me ha sorprendido, están muy buenas las exposiciones. Hay ejemplos, lo hacen claro, no se nota que estén leyendo, me están gustando mucho. Ojalá sí también fuera en presencial. Muy bien, entonces pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. 6 preguntas, ¿verdad? 2 para cada uno del equipo, por lo menos. Vale, Si vale. no Es que se es un juntan, pues tema ya saben, hay es un tema examen. corto, ¿no? Pero, pero un Sí, tanto complejo por el análisis que tienes que hacer en los árboles. sí, claro. Muy bien. Adelante, pues, ¿quién pregunta primero? Sí, por eso nada más les puse esos temas precisamente. Dice, ¿cuál es mejor un analizador ascendente o descendente? Bueno, ahí habría que considerar, pero, o sea, de forma general podríamos decir que los ascendentes son mejores porque utilizan menos reglas que los descendentes para reducir, porque los descendentes pueden derivar en reglas que no son o que no van a dar a la cadena que se desea, entonces tienen que regresar, cosa que no pasa con los ascendentes. Entonces, de manera general podríamos decir que los ascendentes son un poco mejor porque ocupan menos reglas y se podría traducir en menos recursos. Muy bien, perfecto. ¿A qué etapa o analizador pertenece la traducción dirigida? Ah, bueno, aquí ya estamos entrando en el análisis semántico. Es por ello que, bueno, aquí ya es la unión entre el analizador sintáctico y el analizador semántico.
Es por ello que por ahí se mencionó, ¿dónde está? Aquí, que la traducción dirigida por sintaxis es la que da soporte a la comprobación de tipos y a la generación de código intermedio para las posteriores etapas. Y en general, para comprobar que la sentencia o la instrucción que esté escrita sea lógica, tenga sentido. Perfecto, muy bien. Siguiente, número 3. Solo existen dos tipos de analizadores sintácticos. Con dos tipos, pues se refiere obviamente a ascendente o descendente. ¿Solo existen esos? Bueno, si quieres yo respondo esto. Adelante, adelante. Bueno, realmente, bueno, de los que hablamos aquí, solo hablamos del descendente y ascendente. El, existen tres, el siguiente sería el universal. La verdad no sé, no, o sea, lo busqué, pero no lo entendí bien que era el universal, pero existen tres tipos. No sé si nos puede ayudar con eso, profesor. Es que encontramos que existía el universal, el descendente y el ascendente y sus derivaciones, que puede ser descendente recursivo y así. Sí, Pero, ¿cuál era el sí, sí, universal? podría decirse que sí, que básicamente sí existen solamente ascendentes o descendentes. Universal es al fin y al cabo un descendente, va a partir de la cadena, va a partir del símbolo inicial para llegar a la cadena, ¿no? Y como usted dice, las derivaciones, pues sí, las hay en todos los tipos. Hay recursivo, que vuelve a empezar, hay el AL, ¿cómo se llaman? LALR1, donde analiza el siguiente símbolo, o hay incluso dos, donde analiza dos símbolos hacia adelante para tomar una mejor decisión, ¿no? Y al revés también, ¿verdad? Si empieza de atrás para adelante, pues va tomando los símbolos que se encuentran anteriores al carácter que está leyendo. Pero sí, podríamos decirse que sí, esta es mm, ¿cómo se dice? Las categorías principales, solamente ascendente y descendente. Ujú. Esa fue la tercera, ¿verdad? Sí, en el ¿Cuál chat es hay la varias. diferencia entre DDS y ET? Eh, bueno, yo la contesto. Que el DDS, bueno, ahí está también en la presentación, que la puedes poner. Es que no especifica en qué momento se debe aplicar la regla semántica, mientras que el ET sí. Entonces, pues el ET es como un poquito más claro y al final, cuando lo estás resolviendo, pues como que tienes más claro lo que vas a hacer. No sé si resuelva un poquito. ¿Sí, José? Ahí está, mire, esa lámina. Sí, adelante, adelante. La que preguntaron de cuál se usa más utilizado es de la estructura o no, LT, ya que permite un mejor control de la ejecución de las reglas semánticas y también es el más fácil de rastrear los resultados de las mismas. Perfecto, muy bien. Dice José que sí, que le quedó claro la diferencia. Muy bien. ¿Para qué sirve una regla semántica? Pues básicamente establece las dependencias entre los atributos y los símbolos. Es como la que como si fueran indicaciones básicamente de qué es lo que vamos a hacer o en qué se va a derivar, más o menos. Muy bien, perfecto. ¿Cuántas van? O 10. No sé, como 20 creo. 10. Creo que falta una, ¿no? Nada más. Ah, pues hay varias en el chat, no sé si. Pues ya las dijimos todas las del chat. Ah, ok. Una más y ya se libran. ¿Quién más? Bueno, hay una que dice que qué información debe tener un atributo, no sé. Bueno, si quieres, yo contesto esa. Pues un atributo puede ser cualquier cosa. O sea, no se limita. Puede ser desde un número, un tipo estructurado, hasta una referencia a la tabla de símbolos. Puede ser un string. Por eso, en los ejemplos que poníamos, pues, eran cadenas básicamente. Eran int o lo que fuera sintetizando de la entrada, var 1, var 2, var 3, pero sí no hay una regla para eso, puede ser cualquier cosa. Y para las reglas semánticas igual, pues cualquier bloque de código, cualquier relación, por eso puede ser aquí asignaciones o pueden ser prints, sumas, restas,
multiplicaciones. Ejemplo similar a programación orientada a objetos, donde pues como que son especificaciones o por así decirlo. Realmente no tiene como un orden de qué tenga que ser, pero sí. Sí, así es. Esos atributos realmente pueden tener cualquier cosa que le sirva al programador, ¿no? Su tipo de dato, un valor, la dirección en memoria, el signo inclusive, cualquier atributo le sirve, ¿no? Y más en esquemas de traducción, a lo mejor ya ahí van guardando la operación de un resultado también, ¿verdad? Sí. Puede ser. Perfecto, muy bien. Sale pues. Gracias, compañeros, muy buena exposición. Demos paso a, ¿quién dijimos? Gallardo Tinoco, Lira Navarro, Martínez García y Méndez Cuenca. Ok, presento. Adelante, claro. Va. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Pues nada, hola compañeros, buenas noches, ya serían. Hola. Hoy mi equipo vamos a presentar el tema 7, organización de memoria en tiempo de corrida. Para ser específico, solamente vamos a presentar lo que sea la organización en tipo de pila o stack, heap y el paso de parámetros. Continuar. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alan. Yo les voy a hablar del tema 7.3, que es la organización de la pila o en inglés stack. La siguiente, por favor. Una definición sería que, por ejemplo, como pueden ver, una pila es un elemento, un conjunto de elementos ordenados. En este caso, en este conjunto se pueden eliminar o agregar los elementos, pero solo de un extremo. Este extremo, como pueden ver, se llama el tope de la pila y es este que está en la imagen y se ve denominado con la palabra top. La pila suele ser un objeto en constante cambio. La siguiente, por favor. Bueno, la definición especifica, como ya vimos, que solo un extremo de la pila se designa como tope. En este caso es este cuadrado rojo. Y en ella se pueden colocar nuevos elementos en el tope de la pila o se pueden quitar estos elementos, pero igual tienen que ser del tope. Es una estructura, como ya hemos visto en semestres pasados, LIFO, last in, first out, o último en entrar, es el primero en salir o el primero en ser eliminado. Pues creo que esta es la característica prima o más importante, la que le da la característica de ser pues diferente o le da esa individualidad que pues solo este elemento es alterado o solo este elemento se puede alterar en el momento. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, en esta tabla, pues si nos vamos en orden, podremos ver que están ya insertados 4 elementos. Las flechas indican el tope de la pila. Al agregar un elemento, este tiene que ir encima del tope, o bueno, después, y este se convierte en el nuevo tope. Vemos cómo se va integrando E, F, G, y pues al quitar un elemento, el nuevo tope sigue siendo el anterior. Así descendemos, agregamos, ascendemos, pero el tope siempre va a ser el último en entrar, y solo podemos quitar a ese mismo. Siguiente, por favor. Las funciones más básicas, también ya para irnos a términos más de nuestra materia, son push y pop. La función pop nos permite quitar el tope de la pila, o bueno, el elemento que se encuentra siendo el tope, y la función push es la que nos permite insertar en ello.
Siguiente, por favor. Miren, aquí no son las únicas, si son bien las funciones más importantes o las primitivas, hay un par de funciones que yo recomendaría a la hora de trabajar con ellas, como las pueden ser, bueno, en este caso denominada It's Empty o está vacía, que nos permite ver si nuestra pila tiene algún elemento mínimo o no. Y la función StackTop, la cual es un elemento, nos permite ver exactamente cuál es el elemento que está haciendo el tope de pila o el top para poder consultarlo. Siguiente, por favor. Ahora les voy a dar un ejemplo, algo clásico que, bueno, creo que algunos ya vimos, algunos no. Y por ejemplo es aquí les pongo una expresión matemática que está rodeada de paréntesis que indican jerarquía de operaciones. Pero aquí lo importante es ver que nuestros paréntesis pues tengan un inicio y una conclusión. Por eso en la siguiente diapositiva abordamos una manera más lineal de verlo, por favor. Aquí como pueden ver, una forma entre comillas lineal o en un renglón de representarla, como podríamos usar en un programa como Wolfram, que requiere este tipo de sintaxis, pues es un ejemplo perfecto para ver si, para el uso de la pila. Aquí se nos hace la cuestión, ¿cómo saber si la expresión está correctamente balanceada en cuanto a paréntesis se refiere? Para ello, pues preparé un pseudocódigo en la siguiente lámina y trataré de explicarlo sin trabarme tanto. Siguiente, por favor. Este pseudocódigo empieza, por ejemplo, en valid y le asigno true de momento y a ese que la pila está vacía. Aquí puse un while y es mientras no sea el final de nuestro string, léeme el siguiente símbolo en el string. Y aquí, por ejemplo, if. Y si se dan cuenta, el símbolo lo está comparando con las aperturas de paréntesis, de corchetes o paréntesis cuadrados por parte de la izquierda. En caso de que el símbolo sea coincidente con alguno de estos, pues nos pone o push ese símbolo en la string. Ahora, aquí un else if o en caso de que no, compara la parte derecha o la zona de cerradura y de ser así, que empiece nuestra cadena que recordemos estaba en principio, pues nos revisa si la cadena, si está vacío el símbolo y en caso de que sí, la validación la pasa a falsa. En caso de que no, a un parámetro y se le agrega pues el símbolo. Aquí dice sí y no es equivalente al símbolo, es decir, no coincide que un paréntesis cuadrado o un corchete izquierdo coincida con uno derecho, que no sea válido que, por ejemplo, tengamos un paréntesis y nos lo equivalga con un corchete, pues también la validación nos la pone como falsa. Y ya terminando el while, o sea, que no esté vacía la cadena, el if, bueno, aquí ya esto ya es un poco más para que los letreros queden pues más entendibles. Siempre que sea diferente de vacío, a la validación también se le pone falso. Todos estos casos pues que son los casos que no son adecuados o que incumplen estas normas. Pues si fuera válido true, pues ya nos dice que nuestra cadena es válida y en todos los otros casos que repase, pues nos diría que la cadena es inválida. Esto sería todo por mi parte y pasar ahora a otro compañero. Gracias.
Hola, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí. Vale, yo soy Arturo y pues yo les voy a explicar sobre la organización del heap. Como ya vimos, bueno, ya hemos visto en semestres anteriores, pues la memoria se maneja de una cierta forma. Aquí tenemos una forma de verla gráficamente. Tenemos una sección de código, una sección que es estática, que es para las variables sí, variables que no van a cambiar su tamaño durante el tiempo de ejecución. Tenemos la pila que ya presentó mi compañero. Y por último tenemos el montón o heap, que es lo que vamos a presentar, que esta siguiente lámina, por favor. Esta sección nos va a ayudar a guardar en memoria objetos que van a cambiar su tamaño en tiempo de ejecución, que puede aumentar o disminuir, ya que pues estos no pueden ser ubicados en memoria estática porque esa memoria estática desde un principio ya tiene un tamaño fijo y tampoco la podemos almacenar en la pila. Algunos ejemplos que pues todos hemos utilizado son las listas o los árboles que durante el tiempo de ejecución pues aumentan o disminuyen su tamaño. Siguiente, por favor. Es lo que les comentaba. Esta área va a ser de tamaño variable y no se va a ver afectada por la activación o desactivación de procedimientos. Siguiente. Heap, como les comenté, heap o en español montículo, va a ser una estructura de datos que en este caso es un tipo de árbol con información de un conjunto ordenado. Aquí podemos ver un ejemplo. Siguiente, por favor. Y sus características. En un montículo de prioridad, el mayor elemento o el menor, dependiendo del árbol que estemos viendo, este siempre va a estar en el nodo raíz. Y otra característica es que va a ser un árbol binario completo. La siguiente. Aquí podemos ver un ejemplo. En este caso tenemos un árbol, bueno, un heap, se le llama máximo, que es donde tenemos, en el nodo padre, el valor siempre va a ser mayor al de sus nodos hijos. Y pues como en todos los árboles tiene sus distintas características, como sus hojas, sus niveles, y la altura. Aquí yo termino. Bueno, como dijo mi compañero, existen montículos máximos. En estos, la característica principal es que el nodo padre siempre va a ser mayor que sus dos nodos hijos. Es porque es binario. Siguiente. Mientras que un montículo mínimo, ahí no cambié, perdón, va a ser el contrario. El nodo padre va a ser menor a sus nodos hijos. Siguiente. Bueno, los heaps, la ventaja que tienen es que podemos manejarlos en memoria dinámica y esto nos va a funcionar principalmente para almacenar información que venga, bueno, principalmente que venga de nuestro compilador, que estemos leyendo, porque esa información que estamos leyendo no sabemos ni qué tamaño tiene, ni qué cantidad vaya a ser. Por lo tanto, ocuparemos un árbol de estos para almacenar los valores. Lo bueno de heap es que este es principalmente, el espacio es administrado principalmente por el sistema gracias a las funciones malloc y calloc. Una es para invocar más memoria y la otra es para quitarla. Siguiente. Y dentro de heap existen dos métodos principales, al igual que en stack, que son remover y insertar. El primero, remover o alojar, insertar o alojar, lo que va a hacer es insertar un nuevo valor. Una característica de los árboles heap es que son árboles completos. ¿Qué quiere decir esto? Que el siguiente valor agregado se va a quedar en la última hoja de izquierda a derecha. Es decir, por ejemplo, si en este ejemplo que tenemos aquí, imaginemos que el 7 no tiene hijos, bueno, el 5 del lado izquierdo, el siguiente valor se va a agregar en la posición donde está el 2, porque es una forma de distribuir correctamente los niveles que va a tener este árbol. Continuando, el método de insertar lo único que va a hacer, no, espérate, uno atrás, perdón. El método de insertar lo que va a hacer es colocarlo en la última posición de izquierda a derecha y va a comparar ese valor con su padre. En este caso podemos ver que 7 se agregó, 7 es mayor que su padre, por lo tanto intercambian valores.
Lo mismo otra vez, 7 se compara con su padre, que es 9. Al no ser mayor, se queda 7 en su lugar. ¿Continuamos? El otro método básico que tienen los árboles heap es que es remover o desalojar. Para ello, podemos ver aquí el ejemplo. Y lo que primero que vamos a hacer es, vamos a seleccionar un nodo, sea cual sea. Y por ejemplo, aquí vamos a seleccionar el 3. Lo vamos a cambiar de lugar con el último nodo agregado, por ejemplo, el 5. Entonces cambiamos el 3 por el 5. Removemos el 3. Y ahora el 5 le volvemos a aplicar el mismo método que aplicamos para insertar, que es comparar con su padre. 5 lo comparamos con 9. ¿Es mayor? No. Y sería todo. Bueno, no continúes. Estos formas de guardar información, heap y stack, es una cosa que no explican del todo. Una diferencia la diferencia principal que hay entre estos dos es que heap nos va a permitir almacenar información que el compilador esté leyendo de un código. Esto lo va a guardar en memoria dinámica. Por ejemplo, va a guardar strings y variables que no sabemos el tamaño que van a tener ni la cantidad. Mientras que stack lo que va a hacer es almacenar todas las variables que ya hayamos denominado. Por ejemplo, los parámetros, ¿no? Bueno, más adelante veremos algunas variables que se llaman átomos. Los átomos son muy pequeños y están definidos ya por un conjunto, bueno, por un tipo de elemento. Puede ser un carácter nada más. Y esto guardarlo en una pila es muy sencillo y podemos ocuparlo de manera dinámica. Pero no podemos ocupar una pila, por ejemplo, para guardar strings, porque sería un poco ineficiente, por decirlo así. Siguiente. Ok, yo les hablaré del paso de parámetros. Es un tema bastante sencillo, la verdad, y que todos ya hemos manejado desde prácticamente que empezamos a programar. Bueno, tenemos que definir primero qué es un parámetro para poder entender bien lo que voy a explicar a continuación. Y se define como una variable que se utiliza para recibir valores de entrada en una rutina, subrutina o método. Con esto me refiero a que puede ser una función, un proceso, etc. Hay 3 formas de pasar parámetros. Una es paso por valor, paso por referencia y una que casi no se utiliza, que no la recomiendo por lo que ahorita explicaré, pero es paso por valor resultado. El paso por valor, básicamente como podemos ver en la imagen, es tal cual copiar. Se crea una variable de copia, procede al parámetro por el valor, desaparece la copia y luego la variable no sufre cambios. Sus características principales son obviamente copia el contenido de la variable que queremos pasar o copia el contenido de la memoria del argumento que se quiere pasar a otra dirección de memoria. Paso por valor es sinónimo de copiar, básicamente. En esto se tendrán 2 valores duplicados e independientes, con lo que la modificación no afecta al otro. Es decir, si en un espacio de memoria tenemos un valor, pues este no se verá afectado por el otro espacio de memoria que haya sido copiado. Básicamente ese es el paso por valor. El paso por referencia, pues básicamente consiste en proporcionar al proceso al que se le quiere pasar el argumento la dirección de memoria del dato. Esto es más utilizado cuando manejamos hilos y más cuando queremos que una variable vaya cambiando entre varias funciones sus valores sin que se cree una sola copia. Es decir, algo así como una variable global en la cual si podemos acceder a ella en varias funciones, pues irle cambiando ese valor. Entonces, también puede tener un único valor referenciado. También sirve como apuntado desde 2 puntos diferentes, el programa principal y la subrutina a la que se le pasa el argumento. Y esto implica que cualquier acción sobre el parámetro se realiza sobre la misma posición de memoria. Bueno, se recuerdan que el valor, pues copiábamos una dirección de memoria en otra. Pues aquí no, aquí hace referencia a un mismo
posición de memoria que va a ir cambiando. Le vamos a ir cambiando, no sé, el valor, por ejemplo. Y el paso por valor resultado es el que les digo. No es muy utilizado. O sea, se utiliza actualmente en lenguajes de alto nivel y es muy poco conocido porque a mi parecer y lo que investigué, pues es es un poco confuso, es un tanto innecesario si sabes cómo programar bien y la lógica. Y sus características principales son que es un tipo poco usado en los programas, como les dije, y cuando acaba la función, bueno, más bien dentro de la función se trabaja como si los argumentos hubieran sido pasados por valor. Cuando acaba la función, ahora otra vez invierte, los valores que tengan los argumentos serán copiados a las variables que pertenecían. Y pues aquí tenemos un ejemplo donde tenemos parámetros por referencia porque el ampersand en una función indica que es referencia, que va a ser pasado por referencia, al menos en C++, eso indica. En los demás no recuerdo. Entonces, tiene que auxiliar 1, le va a pasar el parámetro A1 y auxiliar 2 a la 2 y así sucesivamente. Entonces, otra vez es como volver a reinvertir las cosas. A1 va a ser auxiliar 1, A2 igual a auxiliar 2. Y aquí va a depender del compilador el resultado que va a tener. Es decir, si el compilador copia los resultados de derecha a izquierda, va a tener un valor, pero si es viceversa, va a tener otro valor. Es un poco confuso. Y, por ejemplo, aquí hice un código, un pequeño código muy simple, en el cual tenemos una función por valor y una función por referencia. Podemos ver que en la función por valor solo se especifica en el parámetro, que es un entero, que se le llamará n, ¿no? Y por referencia, como les expliqué anteriormente, tenemos un entero ampersand n, que indica referencia, que se va a cambiar la misma dirección de memoria. Bueno, ya saben, en el main asignamos a igual a 1, b igual a 2 y una c que va a guardar la suma de a y b aplicando la función suma 1. Entonces, como aquí tenemos que suma, le pasamos el parámetro 1. Entonces viene a suma. Dice, ok, n vale 1, ¿no? Porque es el parámetro que le pasamos. Le va a aplicar un más 1. Y ok, imprime 2. Está ahí bien, ¿no? Ahora, vamos a utilizar la función por referencia. Función por referencia, igual, es exactamente lo mismo, por así decirlo, pero como podemos ver, bueno, aquí le pasamos un 2 por parámetro a n, entonces n vale igual a 2 más 1, sería igual a 3, que es lo que nos da el resultado. Entonces, aquí vamos bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? A ver si aquí tenemos el programa que ahorita acabo de enseñar. Y como vemos, pues se puede decir que por valor y por referencia hacen lo mismo, ¿no? Solo suman 1 y sigue teniendo, pues lo que valía 1, ahora vale 2, lo que valía 2, ahora vale 3. Pero, ¿qué pasa si le aplicamos, por ejemplo, algo que vaya sumando bastantes veces? Es decir, si aplicamos un while 1, es decir, una condición que se cumpla siempre, y por ejemplo, le ponemos, no sé, un delay de 3 segundos. Y ahora lo corremos, bueno, lo compilamos. Y lo corremos. Van a ver que sigue siendo 2 y 3, pero en la segunda vuelta el paso por valor continúa siendo 2 porque es una copia. Y el paso por referencia
se va editando la dirección de memoria que va guardando. En este caso va guardando que era 3, luego a 3 se le suma 1 es 4, 4 se le suma 1 es 5 y así sucesivamente. Entonces esa es la diferencia entre el paso por valor y el paso por referencia. Ahora, esto ya lo tengo y volviendo a la exposición. Tenemos que ya se acabó. Y eso sería todo. Pila está, ustedes no usaron el ajo, ya ve. Ah, no, sí, ahí está, ajo. Toolman. Muy bien. Perfecto. Son 4 integrantes. Bueno, pues pasamos a las 8 preguntas, por favor. Yo sí tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. ¿Cuál sería algún requerimiento para usar las funciones primitivas? Compañeros. ¿Te refieres a las pilas? Funciones primitivas. Creo que yo hablé de funciones primitivas en las pilas y, por ejemplo, los requerimientos más importantes, al menos programando, me he dado cuenta que sería revisar las pilas, es decir, primero ver que no estén vacías y tal vez dependiendo de cada caso en particular, también puedes revisar qué hay en el tope, cuántos elementos hay. Y sobre todo que no esté vacía la pila. Y esto también lo mostré en el ejemplo que puse. Hay una iteración en la que se va revisando esto para poder, por ejemplo, en ese caso de los paréntesis, poder operar sin ningún problema o de una vez mandar que es inválido lo que estamos haciendo, dependiendo del caso. Sí, eso. Ah, ¿Sí, ok, compañera? gracias. ¿Sí? Sí, ¿Segura? gracias. Ok. Eslávica dice, ¿por qué se pasa a valores por referencia si se puede tener variables globales? Pues básicamente es por buena práctica. ¿Por qué? Porque pues una de las características de programar es el encapsulamiento. Entonces esto es por seguridad, por seguridad, porque si tenemos variables globales, pues bien podemos ir intercambiando información entre las funciones, ¿no? Pero no es bueno tener variables globales, por lo mismo que les menciono del encapsulamiento. Si quisieran hackear nuestro sistema, sería muy fácil cambiar un valor, ¿no? Simplemente accedemos pues, a esa variable global y ya cambia todo el programa, porque pues ya cambiaste un valor. Y por referencia es la comunicación entre las funciones o entre los pequeños códigos del programa sin que quede tan expuesto. ¿Me entienden? Muy bien. Y bueno, dice cuestión de seguridad. ¿También tendría algo que ver la eficiencia del programa o no? Eficiencia, pues realmente no. Creo que solo es seguridad y buena práctica. Eficiencia. Pues no sé, a lo mejor las variables globales siempre están vivas, ¿no? Durante toda la ejecución del programa. Y su memoria se encuentra reservada desde tiempo de compilación, ¿no? A lo mejor Igual, si utilizamos este paso de parámetros, podríamos tener variables que declaremos en ciertos puntos del programa y que su reserva en memoria sea en tiempo de ejecución también, ¿no? tal vez sí puede ser, Un pero poco más flexible el código, ajá. ¿verdad? Ok. Muy bien, van dos. ¿Qué tipo de árbol se usa en el heap?
Pues no más. voy. Belén. Sí, como vimos, pues se usa un árbol binario y en este caso pues es un árbol binario completo. Ahí lo tenemos en las diapositivas y fuimos explicando cómo se inserta y todo eso. Es un árbol binario completo. Añadiendo lo que dijo mi compañero, binario es que cada nodo padre tendrá 2 hijos y completo es que el árbol se va a llenar por el último nodo, es decir, hasta abajo y de izquierda a derecha. Muy bien. Van 3, ¿no? Creo. Sí. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Solo 3. Híjole, bueno, pues pasamos al examen. En No, el chat pusieron una. No, ya la dijimos. No, hasta abajo pusieron otra. Ah, no. Dice, ya ve, ¿cómo Ah, no, es? sí, bueno, yo veo una. Dice, ¿cuál es la diferencia entre rutina y subrutina en el paso de parámetros? Ah, sí, es verdad. Gracias. ¿Cuál es la diferencia? Ah, pues rutina, en sí una rutina es, como les dije, es un proceso, puede ser una función en un programa. Entonces, cuando hablamos de rutina nos podemos hacer referencia incluso a algo parecido como los hilos. Por ejemplo, la rutina principal de un programa en C, pues es el main, ¿no? Una subrutina podría ser una función que se manda a llamar dentro del main, como ahorita les mostré, como la función suma 1 dentro del main puede ser una subrutina. Algo que deriva de la rutina del proceso, de la función, de lo que se esté ejecutando. A eso nos referimos. Con subrutina, rutina. Muy bien. Sí, compañera. Esta fue la cuarta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre heap y stack? Pregunta Eduardo. Pues la diferencia principal, aparte de que ambos guardan información, es que dentro de stack lo que vamos a guardar son variables denominadas, o bueno, que ya habíamos programado, como por ejemplo argumentos, variables, direcciones de memoria, etcétera. Esto nos va a permitir ahorrar código y algo de espacio, y también nos va a dar la posibilidad de crear funciones recursivas. Mientras que heap lo que va a hacer es guardar información también de manera dinámica, solamente que esta vez usaremos al sistema operativo como un apoyo, y dentro de los heaps vamos a guardar información que va a ser tanto más grande en cuestión de espacio como también más grande en cuestión de cantidad, que no vamos a saber cuánta cantidad vamos a poder llegar a leer. Muy bien, muy bien. Hasta parece que se ponen de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? ¿Alguna ventaja de cómo funciona la pila? Pues creo que es que como dije ya, depende como de cada caso en particular, pero creo que la principal ventaja de la pila pues radica en su definición, ¿no? Bueno, yo diría que la ventaja más, bueno, que a mí al menos programando me ha ayudado más, es que solo se puede, pues, modificar el valor tope, o bueno, el elemento tope. O en otras palabras, pues no se pueden modificar el resto de elementos. Estos se mantienen intactos y pues dependiendo del interés de cada uno de nosotros o lo que estemos haciendo, pues puede representar una gran ventaja, ¿no? Ajá, sí, eso. Y bueno, aquí, Añadiendo también. sí, adelante, adelante. Bueno, añadiendo lo que mi compañero dijo, una ventaja también muy grande que tienen tanto las pilas como los heaps es que ambos tienen sus ventajas en ciertos algoritmos de búsqueda que van a ser muy útiles al momento de crear un compilador. Sí, muy bien.
Y aquí en el análisis que hemos estado viendo, en el análisis sintáctico ascendente, pues si usted recuerda, se sustituía un símbolo no terminal por un no terminal, y esos símbolos se incluían a la pila. Precisamente el último que entraba a la pila era el que se comparaba contra el cursor de lectura en la cadena para tomar una decisión qué hacer, si integrar una manivela o tomar otro símbolo de la cadena, ¿no? Precisamente esta política de acceso de la pila, pues favorece totalmente a este tipo de análisis. Dice, diferencia entre pila y array. ¿Array se refiere a arreglo? Adelante, compañeros. Pues digamos Diferencia entre pila que, y arreglo. ajá, pues ambos son pues, bueno, se puede mentalmente pensar que ambos son colecciones pues, de objetos, de elementos. Y bueno, la diferencia, todo radica en su definición otra vez de nuevo. Las pilas solo accedemos pues al elemento que esté hasta encima, nuestro tope. Eh, y como dije, era una ventaja, nunca vamos a manipular ni acceder a otros valores. En cambio, en arreglo, pues si han programado, saben que citando su posición podemos manipular esos mismos elementos. Esa es una gran diferencia. Así es, muy bien. La política de acceso sería la principal diferencia entre pila y arreglo. Además de que la pila, pues la puede configurar de manera que no sea continua y secuencial, ¿verdad? Un elemento podría estar referenciado a otro a través de un apuntador, a través de una dirección en memoria. Sí, no necesariamente en memoria principal. Tendrán que estar de manera continua y secuencial. Muy bien, el valor por referencia es igual que un apuntador. Podría considerarse que sí, porque realmente lo que hace el valor por referencia es modificar la dirección de la memoria en la cual se encuentra el valor, el dato. Y como expliqué, por ejemplo, en C++, el ampersand en el parámetro indica referencia, que sería como el apuntador en C, ¿no? Ya ni me acuerdo cuál era el símbolo para apuntar, pero sí es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, ¿no? Tendría usted que recordar que un apuntador, pues es una variable que contiene la dirección de memoria de otra variable, ¿verdad? Y si a una función le está pasando como argumento precisamente una dirección en memoria, pues una forma fácil de hacerlo sería a través de un apuntador. Pero pues eso sería solamente en el lenguaje C, ¿verdad? En otros lenguajes donde no existen apuntadores, se tiene que trabajar directamente con la dirección de memoria. Al fin y al cabo, el apuntador es una dirección en memoria. Entonces, pues sí, pasar por referencia, necesariamente nos estamos refiriendo a direcciones en memoria, apuntadores. Así es, Jackie. Muy bien. ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas van? Ya van 8, ¿no? Ah, que ya van 8. Sí. Todas han sido en el chat, ¿no? 1, Van 9 con la compañera que habló. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 10. Ah, no, esas son del otro tema. Hasta globales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la compañera que habló, 9. Híjoles. Bueno, muy bien. Ya no, bueno, de todas maneras, aunque ya sean 9, si alguien tiene una duda, pues adelante. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Qué podemos hacer para afianzar estos temas? Algo se me ha de ocurrir, ¿no? Para estarlos molestando. ¿Cómo van con las otras materias? Proyectos y exámenes y así. Mal. ¿Mal? ¿Cómo que mal? ¿Por qué? Muchos proyectos. Sí, bastante pesado. Mejor así. Cálmese, Miguel, no de malas ideas. Bien.
Hoy lo paro. No, ya no hay paro. Incluso ya va a haber presenciales. Nos vamos a alcanzar a conocer en su segundo parcial. Qué padre, ¿no? ¿Cómo ven? En fin. Paro presencial. Ajá. Muy bien, compañeros. Bueno, me quedo con los que tuvieran dudas de algo. Los demás se pueden desconectar. Dudas de cualquier cosa de las series, de los exámenes, del proyecto. Y si no tienen dudas, pues nos veríamos el lunes. Aquí me quedo un rato. Para el que quiera. O el que no quiera, pues ya se puede ir a ver a los Pumas. Gracias, profe. ¿Cuánto van? ¿No saben? 0-0. Ah, que. O sea que tiene la tele prendida. Va. Bueno, pues nos vemos el lunes, compañeros, Sí, si profe, no hay dudas. gracias. Hasta luego, se cuidan. Gracias. Vamos, hasta luego. Se Hasta luego, portan bien, profesor. se cuidan. Profe, Mande usted, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el proyecto? claro. Es que como que no entendí muy bien qué pide. Ajá. Bueno, lo del analizador sintáctico ascendente es lo que hicimos, ¿no? De la tablita de estado cero, estado tal y los estados de reducción. Podría ser, sí. Se podría resolver así, nada más que está un poco más complicado, ¿no? Yo le recomendaría para el proyecto, si puede, ya ve que vimos Lex, pues les voy a subir un manual de Jack, porque Flex y Jack pues se conectan y funcionan juntos bastante bien. El proyecto dice elaborar un lanzador sintáctico ascendente que revisa las sentencias de acuerdo a la siguiente gramática, y ahí está la gramática, ¿no? Ahí lo que tiene que hacer el programa, pues usted le escribe las sentencias, las expresiones matemáticas, y el analizador léxico, pues le va a entregar al lanzador sintáctico los tokens. Y ya con esta gramática y a través de esos tokens, pues verificar si está bien escrita la expresión. Uh-huh. Sí. Entonces, sí se acuerda los programas en Lex que estaban muy fáciles. Sí, pero ahí utilizábamos, ¿cómo se llaman? Expresiones regulares. Ajá, sí. Pues se puede hacer casi lo mismo o de manera muy parecida en Jack. Usted le escribe la gramática, y ya con la gramática el mismo Jack revisa si las cadenas son válidas o no. Entonces es algo muy sencillo de implementar. Una vez que logra conectar Lex con Jack, pues ya tiene el proyecto hecho. De hecho, la clase pasada, uno de sus compañeros expuso acerca de Jack. No sé si recuerde. Sí, Mencionó. pero no vimos ejemplos, por eso Ajá, me exacto. quedo. No, le faltaron ejemplos. Nada más vio cómo se definía el programa y todo eso, ¿no? Nos faltaría nada más unos ejemplos. Yo por ahí tengo un manual de Jack bastante completo. Se lo subo al Classroom. Si ve que no lo subo, ¿me recuerda? Sí, Porfa. sí, ¿Va? va, Sí, va. échale una miradita por ahí. También si llega a encontrar, no sé, usted es muy buena en otro lenguaje de programación como Python, como Java, y hay otros generadores de analizadores. Por ejemplo, el de Java se llama CUP, ¿no? También de manera casi automática, pues genera el analizador sintáctico. Si usted es mejor en Java, en Python, pues también tiene la libertad de usar otro lenguaje de programación. Ok. Y ya nada más por último, lo que dice de agregar las reglas semánticas. ¿Eso dice el proyecto? Ah, caray. Sí, está Enlaza, como recibe en el archivo. negritos. Ah, sí. Deberá indicar si es cadena válida. Yo creo que eso lo vamos a omitir, esa línea. Sí. Ok, Y ok. de esa línea no se preocupe, la omitiremos. Gracias. Por nada. Bueno, pues ya se puede ir a ver su partido. Gracias.
Gracias. Hasta luego, se porta bien.